Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas hablamos de fútbol y solo de fútbol. Un día más nos volvemos a poner delante del micrófono del Partido Podcast para contaros una historia con el balón como protagonista. Me vais a permitir que empiece este capítulo recordando a una persona especial que a principios de esta semana nos ha dejado. María Eugenia Echevarría, Manu. Fue presidenta de la Sociedad Deportiva Amorebieta entre 2014 y 2018. Fue una gran mujer, fuerte y vitalista, que me permitió ver el fútbol desde dentro de un club y encontré una casa llena de gente maravillosa. Es verdad que es un club pequeñito, pero que ha trabajado muy duro para estar donde está, y me han venido muchos recuerdos durante toda la semana de aquella etapa. Las experiencias vividas nadie me las podrá quitar, y todo lo aprendido tampoco. Hay muchos momentos, y no os voy a aburrir con ellos, ni contando batallitas. Me los voy a guardar para mí. La vida es muy jodida, y a veces te da estos palos cuando menos te lo esperas. Así que tened claro que solo tenemos una vida y hay que aprovecharla y disfrutarla. Maru, donde quiera que estés, gracias. La Bundesliga es una competición fantástica y llena de matices, y esta semana vamos a adentrarnos en uno de sus partidos más especiales, el Revier Derby, o lo que es lo mismo, el derbi de la cuenca del Ruhr, Borussia Dortmund contra Schalke 04. En total se han enfrentado en 156 ocasiones hasta ahora y el Schalke ha ganado 60 de esos duelos, por 53 del Dortmund, habiéndose enfrentado por primera vez en 1925. La mayor victoria de los de azul se produjo el 20 de octubre de 1940, cuando derrotó a sus vecinos por un contundente 10-0. También fue contundente la victoria del cuadro Borussia el 26 de febrero de 1966, cuando se impuso por 7-0, siendo esta su mayor victoria. Pero creo que estamos corriendo demasiado, así que vamos a ir al principio y a conocer un poco la historia de ambas entidades. El primero en ver la luz fue el Schalke, que nació en 1904 bajo la denominación de Westfalia Schalke y fue fundado por un grupo de estudiantes que falló en su intento de ser admitidos por la Federación de Fútbol de Alemania del Oeste. Tras años de rechazos, en 1912 se fusionaron con el Schalke Turmverein 1877, para facilitar su entrada, y dicha unión continuó hasta 1915, cuando el Westfalia se separó, aunque se volvieron a unir en 1919. El club ganó su primer título en 1923, la Schalke Kreisliga. De esos tiempos, el Schalke recibe su apodo más conocido, los mineros, ya que algunos de sus futbolistas y muchos de sus seguidores provenían de las minas de carbón de la ciudad de Gelsenkirchen. En 1924 el club se volvería a dividir, y lo que antiguamente era el Westfalia tomó la denominación actual de Schalke 04, y ya estableció la habitual camiseta azul como sus colores tradicionales, ya que anteriormente jugaban sus partidos con una camiseta roja y amarilla. A partir de este momento el club se consolida como el dominador local, gracias a su estilo de juego, que será conocido como Schalker Kreisel, y que giraba en torno a Ernest Cuzorra y Fritz Stepan.
Gracias a este juego de pases cortos y directos, siempre ofreciendo al compañero una opción de pase, el Schalke llegó a lo más alto de la Gauliga Ruhr y poco después a las primeras rondas del campeonato nacional. La verdad es que algún día tendría que profundizar en cómo estaba organizado el fútbol alemán antes de la Bundesliga, pero eso será otro día, que me voy del tema. En 1928 ganaron su primer título de Alemania del Oeste, aunque al año siguiente fueron sancionados y no pudieron participar en él debido a irregularidades económicas. Hay que recordar que por aquel entonces el fútbol no era profesional y pagar a los futbolistas era considerado un anatema. A pesar de todo, la popularidad del equipo no bajó y en el primer partido tras la sanción, en junio de 1931, reunieron a 70.000 espectadores en un encuentro frente al Fortuna Düsseldorf. El Schalke estaba entre los grandes de Alemania antes de la era nazi, que reorganizaron el fútbol alemán en 16 campeonatos regionales. Durante aquel periodo, el club no perdió nunca como local y solo perdió 6 partidos como visitante, marcando 924 goles y concediendo tan solo 145. Entre 1935 y 1939 no perdieron un solo partido, y era habitual que llegasen a las finales del campeonato nacional, ganándolo en 1934, 1935, 1937, 1939, en el 40 y en 1942. Con el final de la guerra llegó una nueva reorganización del fútbol alemán y fue un periodo un tanto caótico, en el que el Schalke perdió parte de su brillo. Solo volverían a brillar en 1958, cuando ganaron por 3-0 al Hamburgo en la final del campeonato nacional. Los de Gelsenkirchen continuaron en la cresta de la ola durante varios años, lo que permitió que fuesen seleccionados en 1963 para formar parte de la primera división de la Bundesliga, la nueva liga profesional de fútbol de la República Federal de Alemania. Vamos ahora con los primeros años de vida del conjunto Borussia. El club fue fundado en diciembre de 1909 por un grupo de jóvenes descontentos con el control que ejercía la Iglesia Católica en el club en el que jugaban. De hecho, impidieron la entrada al pub donde se estaba celebrando la reunión para fundar el club al padre de Ewald, el párroco local. El nombre elegido Borussia, que en latín significa Prusia, fue tomado de una cerveza que se llamaba igual y que servían en una cervecería cercana. El equipo comenzó a jugar con una camiseta rayadas azules y blancas y con una franja roja. En 1913 tomaron las rayas rojas y negras tan familiares hoy en día. Durante las décadas siguientes, y al contrario que sus rivales del Revier Derby, el club solo consiguió modestos éxitos en campeonatos locales. Además, en 1929 estuvo cerca de la bancarrota cuando, al intentar cambiar su suerte, ficharon jugadores profesionales que solo dejaron deudas. Sobrevivieron gracias a la generosidad de un hincha que cubrió el déficit de su propio bolsillo. En los años 30 llegó el nazismo, y con él, como ya hemos comentado, la nueva organización del fútbol alemán. El presidente del Borussia fue reemplazado ante su negativa a unirse al partido nazi, y 2 miembros del club, que usaban sus instalaciones para producir panfletos antinazi, fueron ejecutados en los últimos días de la guerra. Fue durante esta época que se desarrolló su gran rivalidad con el Schalke, auténtico dominador del periodo. Tras la guerra, el Borussia dio un salto en su rendimiento y logró sus primeros títulos. En 1949 alcanzó la final frente al Mannheim y alzó su primer título en el 56, venciendo en la final al Karlsruher. Repitieron título al año siguiente imponiéndose en la final al Hamburgo. Era la época de los 3 Alfredos: Alfred Preisler, Alfred Kelbasa y Alfred Nieplieko, auténticas leyendas en Dortmund. En 1963, el Dortmund ganó la última edición del campeonato alemán de fútbol. Nacía la Bundesliga, donde, evidentemente, el Borussia Dortmund también estaba por méritos propios. Analizar todos los altibajos en estos años de Bundesliga de ambos conjuntos sería larguísimo, así que vamos a centrarnos en lo que hoy hemos venido a tratar, el Revier Derby. A diferencia de otros derbis, no ha habido grandes problemas entre sus hinchadas a lo largo de la historia, salvo casos aislados que ya sabemos que tontos hay en todos los lados, ya que todos sus aficionados se criaron en un sistema similar y proceden de un ambiente muy parecido, barrios obreros que ayudaban a la integración de los inmigrantes polacos o ciudadanos de Prusia Oriental. Carbón contra acero. La pasión que desata este derbi solo se entiende si eres parte de él. Solo así uno puede entender que con el permiso de ganar la Bundesliga, ganar al vecino sea lo más importante de la temporada. Como hemos comentado, el primero de estos enfrentamientos tuvo lugar el 23 de mayo de 1925 y la victoria cayó de la mano de los mineros por 4-2.
Como hemos comentado, ya era la época del Schalke-Kreisel y los de Gelsenkirchen ganaron los 3 duelos disputados entre 1925 y 1927. No se volverían a enfrentar hasta 1936. Con la creación de la Gauliga, el panorama no cambió demasiado y el Schalke fue el auténtico dominador de este derbi. Bueno, y también de todo el fútbol alemán. De hecho, 6 de sus 7 títulos ligueros son de esta época. Imaginaos cómo era la situación que la primera victoria Borussia no se produjo hasta el 14 de noviembre de 1943, cuando un solitario gol de August Lenz dio el triunfo a su equipo. Hasta entonces solo habían conseguido arañar un empate en sus 17 enfrentamientos previos. Tras la Segunda Guerra Mundial la situación cambió y el Dortmund consiguió darle la vuelta a los resultados adversos y comenzó incluso a ganar títulos. Hasta la fundación de la Bundesliga en 1963, el conjunto de Dortmund ganó 25 y perdió 7 de los 42 Revierderbys disputados. A partir de entonces la balanza se ha ido inclinando de un lado y de otro y se han repartido los buenos tiempos. El Borussia dominó el fútbol alemán en los años 60 y 90 y el Schalke hizo lo propio durante la década de los 70. Dentro de los más de 130 derbis disputados hay anécdotas para dar y tomar. Por ejemplo, en 1969, Friedel Rausch, defensor azulón, fue mordido en pleno partido por un pastor alemán, de nombre Blitz, que se le había escapado a uno de los miembros de seguridad. El defensa fue atendido por los servicios médicos que en esta ocasión no usaron el spray mágico, y sí la vacuna del tétanos para que el futbolista pudiese acabar el partido. Tiempo después se supo que el perro no pertenecía a la policía, sino que era propiedad de un seguidor del Borussia de Dortmund que se hizo pasar por miembro del cuerpo de seguridad para acceder al estadio. Para el partido de vuelta, Günter Siebert, presidente del Schalke, alquiló un león y lo paseó por el césped para advertir a los aficionados del Dortmund de que no saltasen al terreno de juego, generando una buena reacción por parte de los aficionados que lo vieron como una ocurrencia divertida. Por suerte, aquel día el león no mordió a nadie, y desde entonces todos los perros en los estadios deben llevar bozal. Si no me creéis, podéis encontrar las imágenes desde YouTube, y yo os aconsejo que busquéis el Das Liga House que hace referencia al Revier Derby. Ahí hay una gran información. Años más tarde, en 1988, tras imponerse el Dortmund en una eliminatoria de Copa a domicilio, Frank Pagelsdorf vertió a los periodistas locales varios vasos de Coca-Cola, a la vez que se mofaba de su derrota, lo que revolucionó la sala de prensa y terminó en una violenta trifulca. En 1997, la cuenca del Ruhr vivió uno de sus momentos álgidos ya que dominó por completo el panorama europeo aquel año. El Dortmund levantó la orejona al vencer en la final a la Juventus 3-1 y el Schalke ganó la Copa de la UEFA al imponerse al Inter en la tanda de penaltis. Aquel mismo año, en diciembre, se vivió uno de esos momentos que marcan la carrera de un futbolista y también se queda grabada en la memoria de muchos seguidores. Poneros en situación. Estamos en el Westfalen Arena, en el descuento. Jens Lehmann, portero de los visitantes, sube, como otros muchos, a rematar un córner y marca, poniendo el definitivo 2-2. Solo era un punto, pero la manera de conseguirlo escoció en las gradas de un Westfalen que enmudeció. Así cantaban algunos seguidores de los mineros aquel día. Poco después, en enero de 1999, y tras un paso por el Milán, el arquero fichaba por el Dortmund. No ha sido el único que ha pasado por ambos equipos, y así Stanley Buda, Stefan Freund, Andreas Möller o Ingo Anderbrugge también han dado ese difícil paso y han fichado por el odiado rival. Pero si hay una derrota que ha escocido más que otras en Gelsenkirchen es la que sufrieron en mayo de 2007, en la penúltima jornada del campeonato. Los Borussias se impusieron por 2-0 y aquella derrota privó a los mineros de un título que se les resiste desde 1958. La ensaladera fue a parar a las vitrinas del Stuttgart. Y para redondear la jugada, en la última fecha de aquella Bundesliga, una avioneta sobrevoló el Veltins Arena, feudo del Schalke, con una pancarta en la que se podía leer: «Una vida es mucho tiempo sin un título en la mano». Llega hasta tal punto la rivalidad entre ambas entidades y sus aficiones que al parecer el Dortmund cambió la situación de sus aficionados más ruidosos del fondo norte en el antiguo Rotterdam Stadium al fondo sur en el Westfalen, porque el Schalke, a su vez, realojó a sus hinchas más fanáticos en el fondo norte de su estadio, allá por 1974. Eso sí, desde entonces, el Dortmund y su famoso muro amarillo se han convertido en uno de los fondos más increíbles de todo el universo fútbol.
Todos conocemos a Robert Lewandowski, ¿verdad? El goleador extranjero más prolífico de la Bundesliga. Pues bien, el polaco marcó su primer gol en el campeonato alemán precisamente en un derbi. Era su tercer partido con el Dortmund, y los Borusser se impusieron a domicilio por 1-3. Otro debut memorable es el de Jürgen Klopp. El hoy técnico de Liverpool afrontaba su primer derbi en su cuarto partido al mando del conjunto de Dortmund. Fue el 13 de septiembre de 2008, y el escenario era el Signal Iduna Park. Las cosas no iban bien para el debutante, ya que su equipo perdía por 0-2 al descanso, y las cosas empeoraron cuando Heiko Westermann marcó el tercero. Sin embargo, los locales remontaron y se pusieron 2-3 cuando en el 89 les pitaron un penalti a favor. La imagen de Klopp, en el banquillo, mirando hacia la otra portería y solo celebrando el tanto al oír a su hinchada rugir, forma ya parte de la historia. Sin embargo, si hay una remontada épica, esta se produjo el 25 de noviembre de 2017 en Dortmund. Los locales confiaban en una cómoda victoria y más al comprobar que a falta de media hora para el piteo final ya estaba todo dicho, ya que ganaban 4-0. Pero se equivocaron. ¿Y de qué manera? En la prolongación, Naldo ponía el definitivo 4-4 y, por supuesto, el delirio de los hinchas visitantes aquel día. Die Ecke von Konopeljanka kommt. Konopeljanka bringt die Ecke vor dem Schalker Block. Ganz Dortmund zittert. 90 plus 4. Wir sind in der 4. Minute der Nachspielzeit. Konopeljanka, da kommt Naldo! 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 4-4. Das ist das Wahnsinnsspiel überhaupt. Das kann nicht sein. Schalke macht aus einem 0-4 aus eigener Sicht ein 4-4. Una pasada, ¿verdad? Hasta ahora he intentado mostraros lo que significa este derbi, pero sin haberlo vivido in situ se me hace difícil. Para intentar enseñaros cómo se vive, cómo se respira el fútbol en estos choques, he llamado a Ezequiel Daray, periodista que no necesita demasiada presentación, que sabe un montón de Bundesliga y que ha podido vivir el Revier Derby en vivo, tanto en el Veltins Arena como en el Signal Iduna Park. Hola Ezequiel, bienvenido a Quiero ser como Letizier. Hola Gaiska, espero que se pronuncie bien, pero bueno, muchas gracias por invitarme, bueno, y espero poder satisfacer tus preguntas. Seguro que sí, gracias a ti por pasarte por aquí, porque tú llevas ya prácticamente, casi, no te voy a decir, exagerando un poquito, una vida, ¿no?, siguiendo la Bundesliga. Sí, desde mucho antes van a ser casi 10 años que vivo en Alemania, pero empecé a seguir el fútbol europeo y algo de la Bundesliga. O sea, cuando vivía en la Argentina no era un fanático de la liga alemana, pero me gustaban algunos equipos. Me acuerdo que se veían algunos resúmenes de los partidos, no llegaban los partidos completos. Uh-huh. Me gustaba mucho el Eintracht Frankfurt en aquel momento, me identificaba con él, con toda la cultura que hay detrás, no tanto por los logros deportivos obviamente, uh-huh. Pero cuando me vine a vivir aquí a Alemania, primero a Colonia, después acá muy cerca del Allianz Arena, el estadio del Bayern Múnich, me enamoré y después encima me tocó trabajar también con la Bundesliga, así que fue como el combo perfecto. Uh-huh. Entonces creo que como invitado he acertado, ya que tú has vivido el Revier Derby desde dentro. ¿Qué es lo que hace este partido tan especial? Bueno, tiene muchísimos condimentos. Yo creo que es el clásico de la Bundesliga, si bien el que jugaron Bayern Múnich y Borussia Dortmund es el clásico moderno. Uh-huh. Pero para que la gente tenga una idea, primero que nada, geográficamente los dos estadios quedan a 28 kilómetros de distancia uno del otro. Las dos ciudades son casi gemelas en cuanto a que vivieron de las minas de carbón y de acero. Cuando las minas se cerraron, mucha gente quedó sin trabajo. Es una de las zonas más postergadas de Alemania dentro de lo que es la pobreza en Alemania, ¿no? Que no es comparable con otros países. Es una zona, por ejemplo, con mucha inmigración turca, porque vinieron muchos turcos a trabajar en las minas de carbón, le dieron nacionalidad y van a encontrar una gran cantidad de kebabs por todo el área. Uh-huh. Y es además uno de los clásicos más antiguos que tiene la Bundesliga, tiene más de 150 ediciones.
En su momento era bien distinto porque en el principio de los tiempos el Schalke era uno de los equipos más poderosos de Alemania y ganaba casi siempre. Después Dortmund lo terminó revirtiendo y es como que la ciudad está separada, o ambas ciudades están separadas por una calle que es la que los delimita, pero no se pueden mezclar y yo he visto hinchas del Dortmund y del Bayern, por ejemplo, comiendo pretzel y tomando cerveza juntos antes de un partido, pero nunca vas a ver a alguien del Dortmund y del Schalke. Y no estoy hablando de violencia, no hay violencia, pero, por ejemplo, hay una calle muy famosa cerca del viejo estadio del Schalke, donde está la Schalker Meile, que se llama. Ahí hay un famoso bar en donde se juntan los hinchas a tomar cerveza antes de ir al partido. Ahí se juntaban los jugadores en la década del 70 a tomar cerveza después de los entrenamientos, otros tiempos. Sí. Y ahí hay un edificio amarillo que a un tipo se le ocurrió pintarlo de amarillo y bueno, se lo mancharon todos le tiraron tarros de pintura azul, porque obviamente no puede haber nada amarillo en ese lugar, ni puede haber nada azul del otro. Es una rivalidad tremenda y es una fiesta en el estadio cuando había público, cada vez que se enfrentan. Además, siempre son partidos emocionantes. El último, bueno, fue un 4-0 muy fácil para el Dortmund, pero hubo un 2-2 en el último minuto con un gol de Stefan Lehmann, el arquero de cabeza. Fue el primer gol en la historia de la Bundesliga de un arquero con pelota en movimiento. El famoso 4-4, cuando hace 2 años el Dortmund ganaba 4-0 y Naldo mete ese cabezazo impresionante. Sí. Bueno, son siempre partidos que se salen de lo común y que sobre todo también por lo que pasa en las tribunas. Has hablado de que cuando hay vía público es una cosa espectacular. Esta es la pregunta difícil, de las que tengo preparadas para ti. Tú que has estado en los dos, en el Veltins Arena y en el Signal Iduna Park, ¿en cuál de los dos estadios hay una atmósfera más especial? Bueno, el Signal Iduna Park o el Westfalenstadion, como también se llama, es una cosa parecida a lo que a mí me hace acordar en Argentina lo que pasaba con el estadio de Boca, que en el estadio de Boca lo conocen como la Bombonera porque tiene forma de una caja de bombones. Bueno, la tribuna más famosa acá en la Bundesliga, que es la Gelbe Wand, la pared amarilla, que tiene capacidad para 24.600 espectadores, es la tribuna más grande del mundo. Sí. Es una pared, pero realmente es una pared. Si uno se para desde el campo de juego, cuando está lleno, se ve una marea amarilla que va subiendo en forma vertical, amarilla y negra. Entonces también la forma del estadio configura una acústica que lo hace completamente diferente. El estadio del Schalke es mucho más moderno, a mi entender es el estadio más impresionante que tiene Alemania. Entre otras cosas, el campo de juego sale por debajo de las tribunas a tomar sol, o a regarse, está completamente techado, tiene la pantalla de video más grande que hay en Europa y también impresiona por eso, pero el ambiente, el clima, creo que en Dortmund por esa acústica que te digo es un poco más, todavía te pone la piel un poco más de gallina. Veo que te has mojado. Y ya para acabar, ¿hay algo en el mundo similar a lo que se vive en este Revier Derby? Bueno, yo soy hincha de River, ahí me tocó vivir el River Boca, que ustedes en España lo vivieron en la final de Madrid, que yo me acuerdo los comentarios, me acuerdo que veía el Chiringuito y algunos medios españoles después del partido, muchos se quejaban del pobre nivel del fútbol argentino versus lo que se ve en Europa, porque se matan a patadas, es un fútbol más físico, pero a todo el mundo le quedó el clima en las tribunas y cómo se vive el partido y los hinchas cantando durante 90 minutos. En Argentina, a diferencia de lo que pasa en Alemania el clima es espectacular, pero normalmente cantan los ultras, que los ultras son como los barras que están en las cabeceras. La gente que está en las plateas acompaña algún canto.
En un River Boca, por ejemplo, hay 70.000 personas cantando 90 minutos de un lado y del otro, insultándose, a veces con insultos de bajos o de modales no muy remarcables, pero es lo más parecido que me tocó vivir. Me hace acordar también, me tocó vivir algunos partidos del Atlético Madrid en el viejo Vicente Calderón, partido de Champions, y cuando el Cholo se levantaba y arengaba la tribuna y se levantaba en una cosa que también te llegaba, te erizaba la piel. No hay muchos. Me dicen que en el estadio creo que es del Beşiktaş en Turquía también se vive un ambiente similar. No hay muchos lugares, no hay muchos estadios que te transmitan eso, y no hay muchos partidos que te transmitan eso. Como te digo, he estado en Bayern Dortmund, en Hamburgo Werder Bremen, en clásicos complicados, pero este es especial. Cell phone tucked under your pillow, it makes me jump sleep, and it doesn't do a thing for growth, hormones or dreams. Toca echar el cierre de este Quiero ser como Letizia de la mano de Dark Rocks y su Weapon. Espero que os hayan entrado muchas ganas de Bundesliga con este derbi de la cuenca del Ruhr. Es un partido apasionante, que merece la pena, y hoy quería acercaros su historia. Ya sabéis que espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_arteche, como ha hecho esta semana por ejemplo Imanol, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero ser como Letizia. También podéis conectar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast. Este nuevo curso, además, podréis dejarnos notas de voz tanto en Twitter como en Instagram. Además, podéis encontrar todo nuestro contenido en elpartidopodcast.com, en quiero ser como letizia.blogspot.com, y no dudéis en suscribiros a nuestros canales de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, YouTube o Anchor. Si queréis apoyarnos lo podéis hacer a través de Patreon o del programa de fidelización de iVoox. Queremos seguir creciendo y contándoos historias que merecen la pena y mucho. Pero si queremos que el Partido Podcast siga vivo, necesitamos de vuestra ayuda. Hoy nos despedimos escuchando a un protagonista del Revier Derby como es Jürgen Klopp. El fútbol de Barcelona es como la música de orquesta. Luego está el estilo del Arsenal. Pero yo prefiero el heavy metal. Es fútbol de serenidad y yo quiero fútbol de lucha. Hasta la semana que viene.